Chile define Terra Imperial a copia feliz del Edén, autoritario. O uno podría haberlo titulado también Chile del orden natural al orden autoritario. Esta interpretación, por supuesto, está basada en la investigación, en documentos. Yo aspiro, como autor de la interpretación, a que sea plausible, o sea, que los convenza, pero puede que no. Y si no es así, mejor, porque quiere decir que me van a preguntar, van a criticar, y yo tendré que buscar nuevos argumentos, porque si hay algo que está claro cuando se habla de historia, es que no existe historia definitiva. Siempre estamos investigando y siempre, cada generación, las sucesivas generaciones, van haciendo su historia. Bueno, lo primero que quiero señalar es que el objetivo de esta presentación está, o pretende, presume, de estar en tono con el festival en el Biobío, en donde la naturaleza, la biodiversidad, la ecología, los ambientes, la geografía, ni qué decir las aguas, el mar, es un tema fundamental. Entonces yo pensé en este tema que relaciona la geografía, fíjense, con la evolución histórica de Chile. Pero no solo con la evolución histórica, también con la organización político y social de Chile. Entendiendo por geografía el ambiente natural. Y entonces nosotros tenemos que hablar de Chile, o yo voy a hablar de Chile, digamos en tres dimensiones. Chile como espacio geográfico, como territorio. Chile como realidad histórica, que hace que esencialmente se ha desenvuelto en ese territorio. Esencialmente, porque no todo Chile se ha desenvuelto en Chile. Hay chilenos fuera de Chile, hay comercio internacional y muchas cosas más. Bueno, entonces, espacio geográfico, realidad histórica. Pero Chile también lo tenemos que mirar, o yo propongo que lo miremos ahora, como realidad, digámoslo, como república unitaria, como realidad institucional. Existe un Estado de Chile, existe la República de Chile, existe las naciones en Chile y existió la nación chilena. Y ustedes dirán, pero miren lo que está diciendo. Bueno, por muchos años se habló de nación chilena, a pesar de que esa nación chilena tenía en su interior muchas naciones. Estamos en el siglo XXI, esto no solo pasa en Chile. Quiero señalar que cuando hablamos de geografía, en el fondo estamos hablando, estamos superando los márgenes estrechos, fíjense lo que voy a decir, yo soy historiador, de la historia. Porque nosotros estamos acostumbrados a una historia, por ejemplo, pensemos en la República. La República empezó en 1810, todos sabemos que empezó después, pero la celebramos desde 1810 en adelante. Y nuestra realidad institucional, nacional, está marcada por este hito fundante, que es la independencia de la República. Y todas nuestras explicaciones históricas, o muchas de ellas, cada vez menos, pero durante 200 años fue más o menos así, comienzan a propósito de 1810. Entonces, si yo digo, relacionemos la geografía, el ambiente, con la historia, esa historia, desde el momento en que yo explico la geografía, ya desborda el marco de 1810. Y usted dirá, ¿y hacia dónde lo desborda? ¿Hacia el norte, hacia el sur, al este o al oeste? No, lo desborda hacia atrás sobre todo. ¿Ah? O sea, nos metemos en lo que un historiador francés, Brodel, llamó el peso de los orígenes. ¿Y qué es el tiempo geográfico? El tiempo estructural, dirán algunos. La muy larga duración. En cambio, el tiempo de la República es mediana duración, con suerte para nosotros. En el contexto universal sería corta duración, 200 años, que es la historia de la humanidad. ¿Qué es eso, no? Entonces nos preguntamos, a propósito de estas tendencias de larga duración, ¿cuáles serían las bases de la unidad de Chile? De esto que llamamos Chile en estas tres dimensiones. Y nos preguntamos si esta unidad de Chile solo se sustenta en hechos históricos. Por ejemplo, la independencia.
Y nos preguntamos también si la realidad geográfica juega algún papel, ¿cierto? Si la realidad natural juega algún papel en esta base de la unidad de Chile. Bueno, y Brodel, gran historiador francés, ya lo mencioné, nos ofrece una perspectiva, una explicación de la evolución de la nación. Él la aplica a su nación, que es Francia. Y señala algo así como que la evolución de una nación, pensemos en Chile, no responde al hilo de la historia cronológica, del día tras día, de la semana tras semana, del mes tras mes, del año tras año, sino que también debemos buscarlas en otras formas de historia, de duraciones largas, sorprendentemente llena de repeticiones, de constantes, una historia profunda, dice, una historia inconsciente. ¿Y cuál es el objetivo? Dice Brodel. Bueno, el objetivo es superar lo que él considera márgenes estrechos, que sería solo esta historia cronológica, para explicar la evolución institucional de una república. Y dice, abordemos nuevos aspectos, estos aspectos alejados del Estado, de lo republicano, de lo institucional, menos reconocidos, por supuesto, menos reconocidos, invisibilizados, como la historia de la vida privada, la historia íntima, las mentalidades, lo que la gente cree o no cree. Y entonces él dice, adentrémonos, corramos el riesgo, nos hablan los historiadores e historiadoras, adentrémonos en el peso de los orígenes, en el peso de los orígenes asociados a la realidad natural. Y esto aplicado a Chile, evaluemos nuestra realidad social, también considerando la geografía. Vayamos al tiempo largo. Y entonces, ¿qué ocurre cuando uno va al tiempo largo? Los hitos fundantes como pueden ser la independencia, tan protagónica en nuestra existencia, bueno, pierden de alguna manera peso específico. Dejan de ser lo absolutamente central, se relativiza su trascendencia. Fíjense. ¿Por qué? Porque el peso de los orígenes de la geografía hace su trabajo. De eso vamos a hablar hoy día. Partamos por la situación de Chile. Cuando hablamos de situación estamos hablando de la geografía, ¿no? Y aquí hay un rasgo distintivo de Chile, o más de uno, que es precisamente esta ubicación en el extremo sur de América del Sur. En el confín del mundo. Ustedes dirán, no existe el confín del mundo porque el planeta es redondo, ¿cierto? Y en cualquier lado puede ser un confín, claro, pero eso es naturaleza. Pero si vamos a lo cultural, resulta que la humanidad, por las razones que sean, y yo no soy experto en la historia universal, aquí hay algunos que sí, ¿cierto? Podrán señalarnos que existe una concepción de mundo que tiene su centro en Europa Occidental y que ellos han configurado de alguna manera lo que los demás piensan en el mundo. No solo norte, sur, este, oeste, sino que el hecho de que nosotros, desde el siglo XVI en adelante, seamos confín, finis terrae, fin de mundo, donde se acababa el ecúmene, ¿cierto? Esa es la primera condición de Chile, desde el punto de vista de la geografía. Fin de mundo. Pero hay otra. Nuestra condición insular. Chile es una isla. Ustedes dirán, pero ¿cómo una isla? Claro, es una isla. Es una isla contenida entre los desiertos del sur, la cordillera de los Andes, los desiertos del norte, los desiertos fríos del sur y el Océano Pacífico. Nuestra evolución como sociedad desde los primeros habitantes se ha desenvuelto constreñida por estos fenómenos geográficos. Son accidentes de tal magnitud que nos han contenido. Hoy día existen las comunicaciones, los viajes, todo lo demás, pero esto es hoy día, con suerte 100 años, ¿no? Estamos hablando de miles de años. Y entonces estos dos rasgos distintivos de Chile, su situación geográfica de Finisterre y su condición insular, han marcado el desarrollo de Chile como sociedad. Esa es la propuesta. A esto agregamos un tercer elemento, que no se ve aquí, pero que yo lo menciono, que es lo que podríamos llamar la precariedad de Chile. La precariedad en términos económicos, la dificultad de la existencia cotidiana, sobre todo en el periodo colonial,
pero también en el siglo XIX, hasta bien avanzado incluso el siglo XX, que se manifiesta, por ejemplo, sobre todo en el periodo colonial, que para estos efectos es decisivo, en una sucesión de desastres, de calamidades, de angustias, de sufrimiento, provocados ¿por qué? Bueno, por los llamados desastres naturales, terremotos, volcanes, maremotos, avenidas de ríos, sequías, plagas, incendios. Pensemos en las amenazas, los piratas, los corsarios, los ingleses que asolaban las costas del Pacífico, ¿cierto?, utilizando España y bombardeaban Coquimbo, por ejemplo. Las amenazas provocadas, por ejemplo, por los conflictos con los pueblos originarios. Algunos lo conocen como Guerra de Arauco. No voy a explicar nada sobre eso porque creo que sobran las palabras. Y eso crea un estrés social en una sociedad pobre. No porque no tuviéramos recursos en la colonia, sino porque no había mercado para esos recursos. Y por lo tanto, si no hay mercado, nadie los trabaja, nadie los explota y se vive un pasar muy, muy angustiante. Además, nosotros éramos una colonia absolutamente dependiente del Perú del virreinato, que domina e impone sus condiciones, sus términos, los precios, los momentos del comercio, para no hablar de la institucionalidad, gobernadores, Real Audiencia y muchas otras cosas más. Rolando Mellafe, un gran historiador chileno de la Universidad de Chile, tiene un historiador de las mentalidades, habla del acontecer infausto en la historia de Chile. Fíjense, acontecer infausto en la historia de Chile. Y entonces, estas tres condiciones, esta precariedad de la existencia en general, la situación geográfica, la condición insular, provocada por la realidad natural, condicionan no solo la existencia en la época colonial, sino que además, y aunque no lo creamos, en la época republicana. Y actúan sobre los dirigentes del país. Y no solo sobre los dirigentes, también sobre la ciudadanía del país, sobre el pueblo, ¿no? Y esto se materializa en una organización republicana que se manifiesta, por supuesto, en la idea de la república, pero república unitaria. En la idea del Estado, pero un Estado centralizado. Y en la idea de una nación, pero una nación homogénea, o sea, una nación. Estoy hablando de 1810. Estamos en el 2022. La pregunta es, ¿habrá cambiado algo de eso? Esta charla, esta propuesta pretende hacernos pensar sobre eso, ¿no? Cuando uno habla de Chile, bueno, ¿qué piensa uno de Chile? Piensa en la cordillera de los Andes. Somos tierra. Siempre tengo la duda entre poner esta imagen o una que tengo de un minero con un pedazo de tierra así en la mano. Y las dos, a mi juicio, representan Chile. Hoy día puse esta, se ve bonita, porque se ve el mar y estamos aquí por el tema del mar también. Bueno, somos cordillera, ¿cierto? Pie de monte, rodeado por este océano. La cordillera de los Andes, ¿cierto? El desierto del norte, el desierto del sur. Esa es la naturaleza. Ahí nos hemos desenvuelto. Pero como les decía, Chile, ¿cierto?, es también historia. Una historia que se viene desenvolviendo desde 14.000, 12.000, 13.000 años antes de la era presente, según las dataciones arqueológicas. Y que adquiere y que se integra a la vida occidental en el siglo XVI. Y lo que me interesa es que se integra a la vida occidental en el siglo XVI a propósito de la llegada de Almagro, ¿cierto?, de Pedro de Valdivia, de todos los conquistadores, y se integra de una manera bastante particular. Se integra con una connotación absolutamente negativa por el fracaso de la expedición de Almagro a Chile. No voy a relatar la expedición de Almagro, pero todos sabemos que vino, ¿cierto?, buscando oro, alentado por las noticias que le daban en el Perú sobre la existencia de oro, una hueste de más de 500 españoles y miles de indios, etc., por la cordillera de los Andes,
sufrimiento, precariedad, bajan en el valle de Copiapó y sufren la hostilidad de los pueblos originarios. Y lo peor, avanzan hacia el sur en un invierno lluvioso y no encuentran el oro que andaban buscando. Y son sometidos a hostilidades frecuentes de los pueblos originarios, ¿no? Y vuelven al Perú diciendo, bueno, volvemos por la cordillera, ¿no? Pero ¿cómo se le ocurre? Bueno, volvamos por el desierto de Atacama. No sé qué sería mejor, ¿cierto? Y vuelven derrotados. Derrotados no militarmente, derrotados porque no encontraron lo que buscaban. Y son saheridos, son molestados. Hoy diríamos, le hicieron bullying. Los de Chile, los fracasados, los miserables, los derrotados. Eso es Chile en el Perú del siglo XVI. La derrota, la violencia, la precariedad, el aislamiento. Chile. De hecho, la palabra Chile implica para los pueblos del altiplano lo más hondo de la tierra, lo más lejano, lo más frío. Es una realidad natural la que están describiendo y que existe hasta el día de hoy, ¿cierto? Lo curioso, sin embargo, es que esta connotación negativa con la que nace Chile al mundo occidental se va a transformar con el tiempo en una evaluación muy positiva, en una autorrepresentación. ¿Y por qué digo autorrepresentación? Porque nosotros, los chilenos, nuestros antepasados, fueron los que elaboraron esta autorrepresentación de la copia feliz del Edén, el asilo contra la opresión. Entonces, esta copia feliz del Edén republicano es un ideal que tiene su correspondencia, como lo vamos a ver, en la naturaleza, pero que sobre todo tiene una proyección en la vida institucional. Eso es lo que me interesa. Tenemos una voz, Chile, ¿cierto?, que se origina en la realidad geográfica, pero que después se materializa también para representar lo que se ha entendido como una evolución institucional muy exitosa. Chile, lo más hondo, lo más lejano, lo más frío, primero. Pero después Chile, una institucionalidad republicana, ordenada, estable. Alguna vez se llegó a hablar de democracia ejemplar. Puede ser, puede ser. También la voz Chile comenzó a representar una nación en el siglo XIX, una nación chilena, homogénea, que cobijaba todo este entorno bajo una sola voz, mando, orden, en donde cualquier disenso era absolutamente castigado, reprimido, visto con malos ojos. Hasta hace poco tiempo, 10 años, ¿cierto? Todos pensábamos que, o se decía, mire, las regiones, en Chile no existen conflictos entre las regiones y nada de eso. Bueno, tuvo que venir, entre otros, el libro de un historiador local, Armando Cartes, Concepción contra Santiago. Pero ¿cómo alguien publica un libro de Concepción contra Santiago? Bueno, ahí está demostrado que teníamos conflictos regionales desde antes de 1810. No serán de la magnitud de otros, pero los tenemos. Bueno, esta idea de Chile colonial como Finisterre se ve acrecentada además por otros elementos geográficos. Porque yo hablo de la llegada de Almagro por el norte, pero hablemos de la llegada de los españoles por el sur. Y fíjense que cuando uno no tiene para qué hacer la historia, uno abre un mapa de Chile, de esa época, pero puede ser un mapa del día de hoy, y se encuentra con esta toponimia, o sea, con estos nombres. Puerto de Hambre, Isla de Desolación, Golfo de Penas, Cabo de Última Esperanza, Bahía Salvación, Puerto Deseado, Puerto Misericordia. O sea, son todas representaciones de los europeos que están viendo, o están representando, esa es la palabra, simbolizando lo que ellos entienden es Chile. Podemos ir al norte. Después de atravesar ese desierto, llegan al Valle del Copiapó, que todos sabemos muy bonito, hay árboles y todo, y le ponen San Francisco de la Selva. O sea, el peladero era tal que veo estos árboles y cierto, y le pongo San Francisco de la Selva, Copiapó. No quiero herir a nadie. Valparaíso, Valle del Paraíso.
A todos nos gusta Valparaíso. Valle del Paraíso. Eso significa Valparaíso. Entonces, a eso agreguémosle, a esta visión del siglo XVI en adelante, lo que pasa en la colonia, pues una colonia marginal. ¿En dónde? En el contexto imperial. Un viajero, Alejandro Malaspina, que viene en 1789 y permanece en América y el Pacífico hasta 1794, escribió lo siguiente, que Chile era una frontera geográfica, una frontera política, una frontera económica y sobre todo una frontera cultural. O sea, aquí se acababa la civilización. Ustedes podrán decidir si se acababa en el Valle Copiapó, en el río Biobío, en la isla de Chiloé, pero aquí se acababa. Y no solo dijo eso, dijo que sin duda, en sus conclusiones, axiomas políticos sobre la América, dice, Chile es sin duda el país entre todos los que ha conquistado España en América que más sangre, más caudales le ha costado y que menos ventajas le ha producido. Malaspina venía a asegurar el imperio español en América, pero ¿saben lo que terminó concluyendo? Que había colonias que era mejor dejar irse, que las dejaran nomás, que se independizaran, que no se preocuparan de ellas. Bueno, de todas formas, cuando volvió terminó preso, entre otras cosas por esta idea. Pero él, que miraba esto con ojos ilustrados, el racionalismo, ¿cierto? El método experimental, las condiciones, veía que Chile en realidad no funcionaba mucho. Frente a esta situación, sobre todo en el siglo XVI, después de Almagro, vamos mezclando tiempos, viene Pedro de Valdivia, un capitán exitoso, ya tenía su posición, era un hombre además con cierta educación, muy respetado, y se le ocurre de repente venir a Chile. Voy a fundar. Todos lo creyeron loco, enajenado. Levantó bandera de enganche con una mesa para anotar quién se sumaba a su empresa hacia el sur. Por supuesto no quería ir nadie, quién iba a venir a Chile. Le costó mucho reunir su hueste indiana, o sea, conquistadores. Acuérdense que todo esto es una empresa privada. Bueno, y entonces, ¿qué hace Pedro de Valdivia una vez que logra llegar? Comienza a escribir cartas al rey, informes, y empieza a hablar, ¿cierto?, ¿de qué? De las bondades de Chile. Empieza a ponderar, ¿cierto?, este territorio por una necesidad práctica. Él le escribe al rey, porque esta tierra es tal que para poder vivir en ella y perpetuarse no la hay mejor en el mundo. Después dice, parece que Dios la crió adrede para poder tenerlo todo a la mano. Y habla de la abundancia, de la fertilidad, de la feracidad. O sea, hace una campaña con tal de poder recibir conquistadores, cosa que más o menos comienza a pasar. Esta idea, entonces, esta idea del Chile bendecido por la naturaleza, comienza ya entonces y se prolonga a lo largo del siglo XVII. Por ejemplo, Alonso Valle habla de la gran feracidad del Reino de Chile, en su histórica relación del Reino de Chile. Y continúa en el siglo XVIII. El abate Molina, que escribió una relación, historia natural y física del Reino de Chile, y la publicó en Italia, dice que Chile es el jardín de América Meridional. Fíjense, el jardín de América Meridional. Y esto va a continuar todavía hasta el siglo XIX. Bueno, ahí tenemos Chile visto por nuestros pueblos originarios en el altiplano. Chile, lo más hondo, lo más lejano, lo más frío. Por eso la voz Chile nunca ha cambiado para representarnos a nosotros. En otros países de América, los nombres del país han cambiado mucho. México no se llamó México así, ni quiere decir Argentina, ni quiere decir Colombia. Ecuador se llama Ecuador desde fines de comienzo del siglo XIX. Nosotros nos hemos llamado Chile siempre, porque seguimos ahí. En el siglo XIX, todo esto que estoy comentando a propósito de esta ponderación de lo nacional y de Chile, se va a materializar en varias cosas. Primero, en las constituciones, fíjense. No sé por qué se me ocurrió hablar de las constituciones. Las primeras constituciones de Chile, que dicen dos cosas.
dicen que los límites de Chile son el despoblado de Atacama, la cordillera de los Andes, los desiertos del sur, el Cabo de Horno, y el mar. O sea, el constituyente, con mucha sabiduría, toma la realidad natural y dice, estos son los límites de Chile, no hay que estar inventando aquí cosas exóticas, ¿no? Eso perdura hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. El mapa de Claudio Gay, el primer naturalista que explora Chile, y que he mostrado muchas veces, ustedes lo pueden encontrar en cualquier parte, la primera imagen cartográfica de Chile como un todo, también nos muestra contenidos por estos fenómenos geográficos. O sea, Gay ahora lleva un mapa, fíjense, un mapa que circula, los contornos del espacio en el cual se iba a desenvolver lo que llamamos nacionalidad. No solo eso, lleva y limita el espacio en el cual se va a desenvolver la historia de Chile. ¿En qué sentido? En que a nadie que va a escribir una historia de Chile en el siglo XIX o después se le va a ocurrir meter como parte de la historia de Chile Buenos Aires. No, pues está fuera del mapa. ¿De qué? De Chile. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Chile, como realidad política, como Estado, está absolutamente perfilado antes de nacer. Sus límites ya están dados por la naturaleza. Por una naturaleza que además, a medida que fue pasando el tiempo, se fue interpretando como cada vez mejor, apropiada, adecuada, desde Pedro de Valdivia hasta la idea del Jardín de América del Sur. Esta importancia que se le otorga a la naturaleza se manifiesta también en los símbolos patrios. Por ejemplo, en la bandera, ¿no? La nieve de la cordillera, el azul del mar y la estrella que simboliza nuestra situación en el hemisferio sur, que además se asocia al Estado unitario, no federal, unitario, ¿cierto? Este limpio cielo azul, etcétera, etcétera. Esta estrella solitaria, entonces, representa dos cosas, que es lo que quiero ir también explicando. Por un lado, lo natural, pero estrechamente asociado a lo institucional o cultural. Estrella solitaria en el sur, en el extremo sur, pero la estrella también es la república única, unitaria. Se manifiesta también en el escudo de armas. Ahora incluso con dos especies propias del país. Y en este escudo, de nuevo tenemos la expresión de la república, que para los legisladores que lo aprobaron, el escudo cuadraba perfectamente, dicen, con la naturaleza del país. ¿Qué significa esto? El huemul, un animal singular, bello, propio de Chile. El cóndor, ave majestuosa, ¿cierto? Animosa, fuerte. ¿Cierto? El cóndor está en casi todas las banderas de los países andinos. También en la de Chile, representando eso. Y por supuesto, la estrella, representando la república y esta posición, esta situación en el extremo del orbe, que todavía sigue presente en el siglo XIX. Pero donde esto se ve con toda su magnitud, esa es la canción nacional. Puro es Chile tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, y ese mar que tranquilo te baña, te promete un futuro esplendor. O sea, aquí se van alternando, en los versos, lo natural con lo institucional. O sea, el himno nacional, que vamos a mostrar otra estrofa, yo sé que ustedes se lo saben, pero verlo ahí y con la explicación puede ser más elocuente, estaba destinado a representar, a mostrar realmente la realidad geográfica de Chile, su situación insular, ¿cierto? Su configuración montañosa, pero también, y vinculado a eso, el himno estaba destinado a exaltar la vocación libertaria de la nación, ¿cierto? Sus grandes destinos.
Dulce patria recibe los votos con que Chile en tus aras juró, que o la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión. O sea, lo natural se manifiesta en que somos la copia feliz del Edén. Y lo que menos podemos ser desde el punto de vista de la institucionalidad es un asilo contra la opresión, entendiendo eso como una república donde impera la ley y donde impera la libertad. O sea, el himno, y en otras estrofas se ve también, está mostrando lo que podríamos llamar determinación libertaria de Chile. ¿Derivada de qué? De su ponderada realidad física. Esto viene desde la colonia. Esta idea del jardín del Edén ya estaba en Ovalle, ya estaba en Molina, ¿cierto? El jardín del Edén en el fondo es una metáfora de la realidad física nacional, ¿cierto? Que se proyecta en un régimen político que pretendía imponer el orden, la libertad y la ley, el asilo contra la opresión. Esto tiene una evidente manifestación en la época de la independencia, porque los patriotas, fíjense, los patriotas de Camilo Enrique, Manuel de Salas, todos los que podemos nombrar acá, ¿cierto? Proyectan esta realidad natural sobre la organización política. Fíjense, Camilo Enrique habla de la verdad geográfica que se viene a los ojos. Y dice, Chile no solo tiene lo necesario para vivir, sino aún más para saciar los sentidos. Y por su situación geográfica, dice Camilo Enrique, solo puede aspirar a la felicidad pública. O sea, orden natural maravilloso, necesidad de una república, algunos después la llamaron en forma. O sea, Chile tenía además la libertad asegurada, dice Camilo Enrique, entre otras cosas por los contornos naturales, la cordillera, el mar, etc. Entonces hay una mezcla absoluta entre naturaleza y ahora hablemos república y nación. Se manifiesta o se expresa el origen de la nacionalidad chilena y de la república en la realidad geográfica. Dice Camilo Enrique, todo se ha reunido, todo lo natural, fíjense, para aislarlo. Todo lo impele a buscar su seguridad y su felicidad en sí mismo. O sea, en vez de salir, encerrarnos. Entonces, estos límites definidos por la naturaleza se manifiestan, por supuesto, en la política. En una política que tendía a lo que estoy señalando, pero también a una uniformidad básica, elemental. Un poema de 1817, celebrando la victoria en la batalla de Chacabuco. Comillas. Chile hoy dejó de ser lo que antes era. Hacer empieza lo que ser debía. Independiente, libre de sí mismo, cual la naturaleza le destina. Ese era el mandato, esa es la interpretación. Y esto se manifiesta, todo esto, también en las constituciones de la época, ¿no? Y por eso se habla de un Estado unitario, un Estado que es uno e indivisible, delineado por la naturaleza. Se habla de los principios unitarios, ¿cierto?, para efectos de organización del territorio. Y se habla de una forma de gobierno que no puede ser otra que la republicana, la popular representativa, en donde impera la ley y la soberanía popular. O sea, la naturaleza llevaba a la organización de un régimen político en donde se debía aprovechar esta afortunada configuración natural. Eso era una forma de compromiso con la organización política, con la organización republicana. Pero no cualquier organización republicana. Esta tenía que ser estable, ordenada, donde imperara la ley, por supuesto la libertad. Y este es un tópico reiterado en los años de la organización de la República. Y por supuesto no solo los años de la organización de la República, ¿cierto?
y reiterado ¿por quién? Por los publicistas, por los políticos, por los científicos, los cuales ponderaban de manera extraordinaria la realidad chilena. ¿Por qué? Porque efectivamente Chile se organiza antes que el resto de los países americanos. Ese es un factor fundamental, aunque sea violentamente. Hubo una revolución y una guerra civil en 1829. Sino que porque el resto de América vivía en medio de la anarquía, de las dictaduras, de la violencia. Y entonces, por comparación, Chile aparecía, ¿cierto?, como un solaz absoluto. Recuerden que a Chile llegaban los exiliados de Argentina, de Perú, de la Nueva Granada, del Río de la Plata. Y aquí escribían, publicaban, y escribían cosas como las que escribió Sarmiento, que era el redactor principal del Mercurio de Valparaíso en la década de 1840. ¿Y qué dijo Sarmiento? Hace un panorama de América y dice: la lucha intestina devora a todos los estados americanos. Bendito Chile, que tantos bienes disfruta, tranquilidad interior, gobierno constitucional. ¿Qué más quieren? Por supuesto estaba defendiendo al gobierno. Entonces esta idea de orden, paz y libertad emana de esta realidad natural. De esta realidad natural y de la realidad histórica post-independencia, que eran estas repúblicas americanas en medio de la anarquía, el desorden y el caos. Y en Chile entonces se transforma en un signo de distinción, sobre todo para el élite que hizo la independencia y que organiza la república, este orden y estabilidad. Esto es lo que distinguía a Chile. A Chile no nos distinguía la riqueza, su población. No, lo que lo distinguía del resto de América era su orden y estabilidad, el predominio del orden. Un valor fundamental para la élite que había vivido la época de la independencia, con sus guerras, los experimentos liberales, etc. Pero que veía el resto de América sumida en el caos absoluto. Esto lo llevó, en ocasiones, en realidad debería cambiar la forma verbal, los ha llevado, en ocasiones, a ponderar más el orden que la libertad. Porque el orden es un factor básico, ¿cierto? Básico. ¿Por qué? Porque se creía que solo el orden garantizaba la existencia republicana de Chile. Y para eso existía una institución cuyo papel fundamental era garantizar la institucionalidad y el orden. Y esa institución se llama Presidencia de la República, ejercida por un sujeto con atribuciones de rey, pero llamado Presidente de la República, que tiene una constitución, como la Constitución de 1833, que es absolutamente conservadora, autoritaria, aristocrática y presidencialista. ¿Por qué? Porque tenemos que valorar el orden social, la estabilidad política. Cuando uno lee los discursos presidenciales del siglo XIX, hasta Balmaceda, increíblemente Balmaceda, el presidente da cuenta a la nación. Y lo primero que dice, usted dirá, mire, yo busqué y era lo segundo. Bueno, entre los primeros párrafos está lo siguiente: la República continúa su progreso natural. Eso es lo que dice. Esto lo dicen, y su tranquilidad interior y todo lo demás. Incluso lo dicen después de una guerra civil como la del 51, o después de la guerra civil del 59. Balmaceda, el 26 de octubre de 1890, recuerden que la guerra civil comenzó el 6 de enero de 1891, en octubre de 1890 vino al sur a inaugurar el viaducto del Mayeco. Maravilloso, ya, no voy a hablar de eso. ¿Y saben lo que dijo? Este monumento marcará una época en que Chile emprendió su destino de grandeza, etcétera, etcétera. 2 meses después estábamos en medio de una guerra civil. Pero bueno, esa era la autorrepresentación que se tenía. Voy terminando. Chile, nombre asociado a la delimitación de las fronteras, construcción de la nación, organización republicana y régimen político. Una concepción del territorio y de la naturaleza que implicó una verdadera responsabilidad social y política.
que legitimó el autoritarismo. Y la función de los gobernantes se concibió como garantes del orden. ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad social y política, incluso sacrificando la libertad en muchas ocasiones. Este orden social y político era visto como un complemento necesario, indispensable del orden natural, pero además, en el siglo XIX, como un fundamento de la existencia independiente de Chile. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque nosotros estábamos rodeados, o sea, tenemos a un lado Argentina y en el norte a Perú, dos comunidades mucho más poderosas que las nuestras, mucho más ricas, mucho más cultas, pero con mayor población y recursos. ¿Y cuál era, frente a esos dos vecinos poderosos, en el siglo XIX, pensemos, cuál era lo único que exhibía Chile? Su orden y estabilidad, mientras los otros dos, sumidos en guerra, en todo tipo de desastres, ¿cierto?, políticos, sociales, que entre otras cosas les impidió fijarse en nosotros. El orden entonces se transformó en una necesidad práctica, una condición de existencia del nuevo Estado. Una forma, un instrumento para encarar los desafíos. En un elemento fundamental de la nacionalidad chilena y del régimen político chileno, que durante la mayor parte de su existencia republicana ha sido muy autoritario, porque se trata de imponer el orden. El orden es un instrumento para dominar por parte de la élite en el siglo XIX y en el siglo XX. Iba a decir en el siglo XXI. Así lo creían ellos. ¿Quiénes? Las élites. Ellos pensaban que el orden era fundamental. Y esto independiente de la realidad, ¿cierto? De la realidad objetiva, muy convulsionada en ocasiones. Manuel Montt tuvo dos revoluciones, una el 51, otra el 59. Y vivió de los 10 años de gobierno 9 en estado de emergencia. Pese a lo cual todos los años hablaba que Chile estaba en paz, tranquilo, no pasaba nada. Son representaciones de la política, ¿cierto? Es una concepción, en el fondo, por supuesto de la política, pero también de la nación. Es una invención de la realidad, ¿cierto? Que en este caso, de Chile, también tiene su origen en la realidad natural. De este modo, el nombre Chile, ya lo dije, asociado a estas tres cosas, terminó nombrando una realidad política institucional, republicana, que derivaba de la ponderada realidad natural, o así por lo menos lo pretendían los gobernantes. En todo caso, cualquiera sea la opinión, un éxito total desde el ángulo de la organización política comparado con el resto de América, pero esto es fundamental, o sea, esto es en función de, ¿cierto? Un éxito a pesar de que en ocasiones, y debido al peso del autoritarismo, ¿cierto?, la libertad se diluía. Quiero terminar con dos cosas a propósito de este congreso. Bueno, en realidad tres. Este es el acta de la instalación de la primera Junta de Gobierno, en septiembre de 1810. Todos sabemos que la primera Junta de Gobierno tenía como función la independencia, la libertad, todos esos principios que nos enseñan desde niños. Bueno, no sé si nos enseñan, ¿no? Y fíjense lo que dice ahí, que esa reunión no fue para eso. Dice, el muy ilustre señor presidente y señores del Cabildo, congregados con todos los jefes de todas las corporaciones, en esa época todavía estamos en república, ¿cierto?, comunidades religiosas, prelados, etcétera, y vecindario noble de la capital, en la sala, etcétera, dijeron que siendo el principal objeto del gobierno y del cuerpo representante de la patria el orden, quietud y tranquilidad pública, ese es el objetivo. Frente a las noticias de España, la efervescencia, nos reunimos ¿para qué? Para asegurar el orden, la quietud y la tranquilidad pública, perturbada notablemente en medio de la incertidumbre, esa palabra.
acerca de las noticias de la metrópoli, que producían una divergencia peligrosa, en las opiniones de los ciudadanos, que son ellos mismos, por supuesto. Se había adoptado el partido de conciliarlo en un punto de unidad y se acabó el asunto. Eso fue en 1800. O sea, así nace Chile republicano. El huemul. El huemul es una especie tímida. Yo no soy biólogo, pero me instruí para decir esto. Una especie tímida, fina, delicada, que pocos ven en su vida, porque es tímido, anda ahí por las cordilleras, no sé, no se deja ver mucho. Pero existe o no, existe el huemul, ¿no? No hemos visto huemules, pero existen. Alberto Blesgana, el gran escritor, Martín Rivas y todas esas cosas, ¿sabían ustedes que también escribía columnas de opinión en el diario? Y en 1851, por ahí, en la década de 1850, en realidad en 1859, escribió lo siguiente, comentando la realidad nacional, el gobierno de Manuel Montt, autoritarismo extremo. Comparó la República con el huemul y dijo lo siguiente. Dijo, la República en Chile es como el huemul de nuestro escudo de armas, que casi nadie ha visto y cuya existencia ponen en duda la mayor parte de la gente. Termino con otra cita. En la década de 1820, y esta es una cita en homenaje al Congreso, el Márito, uno de los padres de la patria, Juan Egaña, jurispurito, etcétera, etcétera, dijo que lo mejor que tenía que ocurrir en Chile, dijo, es mejor vivir de espaldas al mar. Eso dijo. ¿Y por qué dijo eso Juan Egaña? Vivir de espaldas al mar, imagínense. Bueno, porque para la élite chilena de esa época, del mar venían todas las desgracias que le pasaban a Chile. Por lo pronto, los maremotos. ¿Pero quién más venía del mar? Las ideas liberales, los protestantes. Antes con los maremotos, los piratas. O sea, el mar, mejor no nos acordemos del mar. Por eso en Chile la gente no tiene conciencia del mar. No tenemos una mentalidad marítima. El 70% de la población quizás no sabe ni nadar. Así lo comprobó un gran sociólogo chileno, Hernán Godoy Ursúa. Hoy día se accede más o menos al mar. Es caro. Mucha playa privada, mucha barrera. Pero además el agua es fría. Además es ventoso. Es bravo. En cambio, un buen campito cerca de la cordillera parece como mucho más un solar extraordinario, ¿no? O sea, les quiero decir que la geografía milenaria, tiempo geológico, sí explica conducta de los chilenos. Pero el mar además tiene una cosa peor, comparado con la cordillera de los Andes, que sí es el símbolo de Chile y que todos la apreciamos, etc. La cordillera, ¿cómo es la cordillera? Primero nos encierra, bueno, ya. Es un muro que nos encierra, qué bien, nadie se puede escapar. No se mueve nunca, incólume, monumental, majestuosa. En cambio el mar es agitado, nunca se sabe cómo va a estar. ¿Ah? Todo es movimiento. Y en Chile parece que no nos gusta mucho el movimiento, ni los cambios muy apresurados, ni nada que se le parezca. Eso dice la historia si la vinculamos con la geografía. Muchas gracias. Ahora tendremos alguna ronda de preguntas. O críticas, o comentarios. Muchas gracias por la presentación, realmente bonita, inspiradora. Genera desorden interior también para saber qué
usted nombra las élites, ¿no? ¿Quiénes fueron las élites? ¿De dónde llegaron? Si vienen todas de España. ¿Cuáles son se forman a través de este llamado, ¿cierto? Según lo que usted menciona, de Pedro Valdivia, pero también hay un comercio, ¿cierto? Como usted dice, que ya empieza a ser globalizado. O sea, ¿quiénes son las élites? Podemos... Qué buena pregunta. El futuro podría dar una conferencia. Bueno, la élite es el grupo dominante. Cuando uno dice élite en este tipo de conferencias, quizás está hablando más bien en términos políticos, que muchas veces coinciden con los términos sociales, ¿no? O sea, y con lo económico, obviamente, y con la cultura, o sea, pero en ocasiones no. Ahora, la élite chilena viene desde los conquistadores, hijos de conquistadores, primero, o presumiblemente hijos de conquistadores. Viene también de los funcionarios militares y funcionarios en general que llegaron en el siglo XVII. Bueno, empezaron a llegar en el siglo XVI, por supuesto. Los conquistadores tenían indios en encomienda, lavaderos de oro, privilegio, un solar en la ciudad. O sea, por su tarea de conquistador van recibiendo honores, propiedades, o sea, poder económico. A ese conquistador y sus hijos se suman en el siglo XVII los comerciantes, los militares, los funcionarios de la corona, ¿ah? Que además viven de la exportación particularmente de productos de la ganadería al Alto Perú. Por lo tanto, la tierra se hace algo muy fundamental, es la fuente de poder. Además, recuerden que en la hacienda vive el 90 o más por ciento de la población, entonces no es solo poder económico, es poder social. Yo domino a toda esa gente. Yo le proporciono, si quiero, asistencia religiosa, educación, tengo una pulpería donde les vendo yerba mate, metal y toda la cosa. ¿A cambio de qué? De tenerlos endeudados siempre. Se supone que son libres, pero nunca se pueden ir porque tendrían que pagar y ya. Y ellos me trabajan la tierra porque yo les doy un pedazo de tierra. Gran poder social, que se ve incrementado en el siglo XVIII porque se abre el mercado del trigo para Chile. Entonces ahora la tierra, ahora sí que es una fuente de poder y de riqueza extraordinaria. Paréntesis, ¿eh? Porque estamos hablando de historia. Esto para que vayamos entendiendo por qué, para comillas, la élite chilena, cierre comillas, la reforma agraria y todo ese tipo de cosas son cosas pero muy violentas, un trauma. Porque el poder se basaba en el prestigio que te daba la posición de la tierra. Ustedes dirán, pero ya en el siglo XX, no, es que es una mentalidad. Léanse el libro de la María Rosaria Stabili, ¿cierto? Un espejo cambiante, el orden aristocrático en Chile, una cosa espectacular. Bueno, en el siglo XIX, a esa élite que ya viene y que se hace llamar aristocracia, que en realidad no es aristocracia, es burguesía con rasgos aristocráticos, pero ha comprado títulos de nobleza, ha instituido mayorazgo. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII hay ingresos, muchos ingresos. Bueno, a esa élite se le une la burguesía, porque Chile se independiza, América se independiza, y resulta que se abren los mercados del Atlántico, mercado de la revolución industrial. Y entonces ahora hay que empezar a exportar materias primas. Y para exportar materias primas yo necesito emprendedores, necesito gente que se vaya al desierto, que instale una faena minera como la gente. Pensemos en José Tomás Urmeneta, que estudió en Inglaterra, estudió en Estados Unidos, en escuelas técnicas. O sea, un personaje absolutamente diferente a la élite chilena, que desprecia absolutamente lo técnico, las cosas con las manos. ¿Me explico, no? Un noble chileno frente a un hijo que quería estudiar, le pegaba un cachuchazo y le decía, la fortuna te dé Dios, que el saber nada te vale. Usted dirá, no, si yo conocí gente que mandó a estudiar. Bueno, estoy hablando a quién era. Me estoy dando licencia porque es la respuesta a la pregunta. Y a esa burguesía se une con la aristocracia, por matrimonio. El burgués tiene plata, pero no tiene prestigio. El aristócrata tiene prestigio, pero no tiene plata. Entonces, matrimonios, sociedades. Y va formando la oligarquía, que es una élite. Urmeneta fue un minero que nació en una familia de la élite, ya nació, se enriqueció. Y ustedes saben, fue diputado, fue senador, fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal. O sea, vamos saltando del progreso económico, vamos ascendiendo socialmente y ahí vamos pasando a la política.
Y además, si yo quiero ser político y yo me convierto en un gran benefactor. Fundo la compañía de bomberos, entrego plata a las monjitas de aquí, a las religiosas de allá, al convento de los acá, fundo una escuela y mi nombre. Bueno, por supuesto, tengo una viña a la cual le pongo mi nombre. E idealmente tengo un banco que también le pongo mi nombre. Y hago que mis 3 hijas se casen con otros burgueses. Y soy más poderoso. Y entonces instalo un imperio, un holding, que va desde la extracción del cobre, ferrocarril, fundición, puerto, barcos, para la Inglaterra. Y en Santiago, mi palacio, compañía de gas, refinería de azúcar, etcétera, etcétera. A esa élite se van sumando, por supuesto, personas como Manuel Montt, un joven de provincia, como se decía entonces, no modestón al lado de los otros, pero talentoso, brillante. Y entonces lo cooptamos, lo traemos para acá. Lo hacemos estudiar en el Instituto Nacional, financiado por nosotros. Profesor del Instituto Nacional, director, ministro, bla, 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 toda una carrera espectacular. Y ya es parte de esa ley, aunque no sea rico. Es una cosa cultural también, ¿no? Entonces, son los grupos dominantes, efectivamente, que para el efecto que me interesa aquí, que organizaron Chile, que lo organizan. Ese es su gran mérito. Y es un mérito que ellos se encargaron de promover. Y por eso la historia de Chile, que comienza a escribirse en 1839, cuando le encargan, venga señor Gay, escribe una historia de Chile. Pero yo soy naturalista, sí, pero va a escribir una historia de Chile. Y Gay le dice, pero ¿cómo va a escribir una historia de Chile? Sí, ¿qué es Chile? ¿Cómo que es Chile? Le dice. Mire, le voy a decir, Chile, primero en Chile pasó esto otro, y lo peor y lo mejor, nos independizamos y organizamos la república como nadie. Y entonces ustedes tienen una historia de Chile que en realidad es la historia de la élite chilena. Bueno, y ni siquiera de toda la élite chilena. La santiaguina, a veces aparece alguien de Concepción. Y que canta loas, ¿a qué? A la independencia y a la organización nacional, cuya culminación es, ¿cuál es la culminación de la organización nacional para esta historia? El triunfo de los conservadores, el año 29, y la instalación de la dictadura de Portales. Ese es su... Y el orden, porque aquí lo que importa no es la dictadura, es el orden. Y todo el siglo XIX es la lucha contra ese autoritarismo presidencial. El siglo XIX es el siglo de la libertad, de la política, etc. ¿Quieres que siga o ya está? Puedes seguir tú solo, ¿no? Entonces hay un terror pánico de ciertos sectores, no de todos, al cambio, a la instabilidad, a la incertidumbre que puede esto significar, ¿no? Yo le pregunto, la historia es la historia nomás. El futuro llega tarde o temprano. Tengo un artículo que se llama Miedo al futuro en Chile. El futuro llega. Los movimientos sociales son como son. Y además nosotros vivimos en un mundo globalizado. O sea, aquí no estamos inventando la pólvora. Aunque nosotros creamos que sí. Muchas gracias, Rafael. Dentro de esto, de este autoritarismo, de esta construcción del Estado chileno, ¿cuál es el rol que cumple la Iglesia en este punto? Pero si tú sabes la respuesta. Pues. Es que no lo mencionaste. La Iglesia se opuso a la independencia. Con eso les digo todo. Partamos por eso. Estoy hablando de la Iglesia del siglo XIX. ¿Eh? Se opuso a la independencia. La Iglesia como institución. Usted dirá, pero si usted habló del cura Camilo Enríquez. Claro, los curas, algunos curas, no todos, fueron patriotas y se la jugaron. Pero la Iglesia como institución se opuso. El Santo Padre y todo. Tanto fue que el obispo de Santiago, O'Higgins lo mandó a Mendoza, al exilio. Vaya, se está molestando aquí. Con lo cual se echó encima a medio mundo, por supuesto. La Iglesia fue... La Iglesia... Mira, te voy a decir, voy a empezar por una cosa, pero voy a complementar. La Iglesia fue refractaria a toda esa modernidad liberal de la independencia. Porque se sintió afectada, perseguida, además era un Estado que buscaba imponer sus términos frente a la Iglesia. Es un Estado que promovía las instituciones laicas. Y entonces se trataba de quitarle a la Iglesia ese poder social que tenía y que, por ejemplo, se manifestaba en que la Iglesia era la que llevaba todas
todos los signos, las estadísticas vitales, nacimientos, matrimonio y muerte. Y ustedes cuando Santa María y Balmaceda, en la década de 1880, promueven las leyes laicas y las pasan, se le vinieron encima total y absolutamente. Otro ejemplo. Balmaceda, presidente de Chile entre el 86 y el 91, decidió que las pestes de viruela eran tan mortales que ya estaban afectando lo que podríamos llamar salud pública. Y determinó la obligación de vacunarse contra la viruela. Vacunación obligatoria contra la viruela. ¿Impuesta por quién? Por el Estado. Un Estado liberal, ¿eh? Liberal en el sentido que el Estado de esa época no es dueño de medio de producción, nada. Y liberal. Pero aquí aparece el concepto de salud pública, porque se está muriendo la gente y yo necesito mano de obra, y tampoco es porque seamos todos buenos. ¿Qué hizo la Iglesia? ¿Qué hizo el Partido Conservador? Se opuso. ¿Todo? Bueno, casi todo. La Iglesia diciendo que el cuerpo humano era una creación divina, bla, bla, bla. Lo digo con respeto, pero eso digo. Y los partidos conservadores siguiendo eso. Pero por otro lado, esta misma Iglesia fue un agente de modernidad, pues. Porque resulta que el arzobispo Santiago, que era tan conservador como yo lo puedo haber pintado recién, decidió que había que enfrentar esta modernidad. ¿Y cómo? Con educación. Fíjate, con educación. Claro, pues sí, la educación es maravillosa. Pero no cualquier educación, educación de mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer es la que manda en el hogar, la que influye en los niños, la que forma las personas. Entonces, si nosotros como iglesia las educamos, ellas van a reproducir. Y entonces, me expliqué, ¿no? Lo que quiero decir. ¿Y qué hace el arzobispo? Trae religiosas que empiezan a fundar escuelas en Chile. O sea, la modernidad más absoluta, ¿o no? Esto es lo que te quiero decir también, es que a pesar de lo que yo haya dicho aquí, uno cuando expone de una manera, comillas, pedagógica, que exacerba o acentúa rasgos. Pero en la historia lo que tratamos es de comprender, ¿cierto? Comprender por qué pasan las cosas, cómo se hicieron. Yo aquí trato de comprender en esta presentación por qué en Chile hay un grupo que siempre se está resistiendo a... Bueno, esto viene de muy antiguo. En el caso de la Iglesia, entonces, no podemos decir que fue siempre retardaria o en contra de los cambios, porque por otro lado impulsó los cambios, educó mujeres por todo Chile. Es un signo de modernidad absoluta. Y otras cosas más. Bueno, ¿qué les quiero decir? Miren, ahí está el maravilloso libro de Sol Serrano, ¿Qué hacer con Dios en la República? Así se llama. ¿Qué hacer con Dios en la República? Y que empieza, fíjense, con 50 páginas, ya pueden ser 52, pero más o menos, con el relato del incendio de la compañía, donde murieron 2.000 o más mujeres de la elite santiaguina, en un incendio. Y todo lo que eso representó. Y después vienen 450 páginas en donde explica qué significó eso y por qué. Bueno, y hay otros libros. Historia de la Iglesia no me quiero extender, yo sé que ya quizás estamos pasados. Estamos haciendo Historia de la Iglesia ahora. Hay una historia en 5 volúmenes de la Iglesia. Bueno, ¿y por qué estamos haciendo la Historia de la Iglesia? Porque estamos en crisis con la Iglesia, ¿no? O la Iglesia está en crisis. Entonces, cuando hay crisis, cuando hay estas cosas, vamos a la historia a ver cómo se resolvían las cosas. La historia, miren, voy a terminar con esto. La historia tiene para mí la gracia de que forma el pensamiento crítico. O sea, nos da la capacidad de analizar, de pensar, de ponderar, de jerarquizar y por lo tanto de decidir nosotros. La historia, como otras disciplinas, como el arte, como la ciencia, como la música, forma a las personas. Nosotros construimos al pensamiento crítico a través de ¿qué? Del conocimiento del pasado que nosotros transformamos en historia, o sea, en una explicación. Y ahí la historia ofrece una cosa que es fundamental, ofrece precedentes. Precedentes, o sea, ¿qué hicieron frente a situaciones críticas, desafíos, lo que sea? ¿Qué se hizo? Y eso a nosotros nos sirve para pensar, miren, eso hicieron ya. ¿Quiere decir que nosotros tenemos que repetir eso? No. ¿Quiere decir que si lo hicieron mal nosotros no vamos a cometer el mismo error? No, porque sabemos que lo podemos cometer. Pero a cada persona le va a ofrecer esta capacidad de análisis. Pensamiento crítico, que lo va a hacer más libre, esa es la verdad, a mi juicio, más independiente. No se trata de creer, se trata de que yo soy capaz de juzgar.
creo que pasó esto, me dije, yo lo vi, yo lo leí, yo opino esto porque tengo antecedentes. Bueno, además de otras cualidades que ustedes las están viendo ahora, lo entretenida que puede ser y todo lo demás. Eso, gracias.